Canal 8. Heraldo Televisión, un canal de Heraldo Media Group. A ver, señor. ¿Usted confía en mí? Ay, la verdad yo no confío en nadie. Bueno, pues yo tampoco confío en usted. Durante toda la vida pasarás por situaciones donde te dirán que no puedes, que no es para ti. Yo lo escuché toda la vida. En la universidad, mis maestros me dijeron que esta carrera no era para mujeres. Me decían que desperdiciaba el lugar de un hombre. Esa es la frase del día y la dijo Katia Echazarreta, la primera mujer mexicana que voló al espacio, y esto lo dijo durante un discurso que pronunció tras recibir las llaves de la Ciudad de México, que la reconocen ahora como una ciudadana distinguida. Así, la joven astronauta de 27 años nos recuerda que nada es imposible, pero sobre todo que las mujeres pueden lograr lo que sea, lo que se propongan, incluso si el sistema patriarcal las presiona para que no consigan sus metas. Katia es el claro ejemplo de que nada puede parar a las mujeres y mucho menos a una mujer mexicana. El talento existe, solo falta un estado que lo impulse y así nuestras mexicanas podrán, como Katia, llegar al infinito e incluso más allá. Con esto comenzamos. Porque existe mucha gente que te va a decir eso por toda tu vida. Mis maestros y profesores a veces en la universidad me decían con palabras muy directas, palabras muy honestas, que esas carreras no eran para mujeres y que las mujeres no deberían estar ahí. Me decían que yo estaba desperdiciando un lugar de un hombre que sí se lo merecía. Pero yo sabía quién era. Yo sé quién soy, yo sé qué es lo que quiero hacer, yo sé cómo quiero continuar y yo sé que esto es lo que me gusta. Así que eso fue lo más importante y la razón por la que yo todos los días me doy las gracias a mí misma por esa fuerza que tuve desde niña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estas son las noticias de la noche del Heraldo Televisión. Son las 10 en punto. Hoy es martes 2 de agosto de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, le vengo a informar. Mire, la Fiscalía General de la República va por el expresidente Enrique Peña Nieto. El mandatario tiene abiertas 3 carpetas de investigación, una por el caso OHL, otra por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales y una por enriquecimiento ilícito. Cabe recordar que a inicios de julio, el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Explicó que el priista recibió 26 millones de pesos por transferencias internacionales. La Fiscalía General de la República informó que inició 3 carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por delitos federales. La dependencia detalló que el primer caso incluye varias denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. La Fiscalía señaló que en los avances en esta investigación permitirán las judicializaciones en los próximos meses. La Fiscalía General de la República indicó que con base en denuncias presentadas por las autoridades de la Secretaría de Hacienda,
se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso. La dependencia federal agregó que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en materia. Heraldo Media Group, Luis Pérez Hurtado. ¿Se le acabó el trato con flores al expresidente priista Enrique Peña Nieto? Bueno, pues eso está por verse. Por lo pronto, esta mañana el presidente López Obrador habló precisamente sobre este asunto y aseguró que su gobierno no promueve ninguna denuncia contra ningún exmandatario. Y que solo si el pueblo lo pedía, se iba a investigar a los expresidentes. La democracia participativa, a las consultas, le íbamos a preguntar al pueblo. Y lo hicimos. ¿Y saben qué pasó? Los medios no difundieron la consulta. Nadie habló de eso. Ya le decía que son 3 los delitos por los que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto. El primero está relacionado con OHL, el segundo por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales y una más por enriquecimiento ilícito. Sobre esos son los delitos que van a ser investigados y no se ve que vayan a ser resueltos en un corto plazo. Van a ser, se lo puedo anticipar aquí, semanas o meses en que se va a ir estirando la deliberación de cada uno de esos delitos que se le imputan al expresidente. Y vamos a cambiar de tema porque sobre el caso de Rafael Caro Quintero, un juez federal determinó conceder la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos. Esta resolución puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República y, de ser así, un tribunal colegiado va a decidir si modifica el fallo. Un juez federal concedió a Rafael Caro Quintero la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición a Estados Unidos, que le fue ejecutada en julio cuando fue detenido en San Simón, municipio de Choix, Sinaloa. La semana pasada, la Fiscalía General de la República impugnó la suspensión que impide el traslado del fundador del cártel de Guadalajara a los Estados Unidos, donde un juez penal lo requiere por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de queja y expresó agravios contra la convalidación de la suspensión de plano que realizó una juez del Distrito de Amparo del Estado de México, luego de que le fuera turnado el juicio de amparo promovido por el narco de narcos ante un juez del Estado de Jalisco, quien le otorgó la suspensión de plano contra su traslado a Estados Unidos sin pasar por el proceso de extradición. La resolución decretada por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República y, si así ocurre, le corresponderá a un tribunal colegiado determinar si confirma o revoca o modifica el fallo. Rafael Caro Quintero permanece preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Heraldo Media Group, Luis Pérez Hurtado. En otros asuntos relacionados a la economía mexicana y a la inflación, las medidas del gobierno federal para controlar la inflación van a costar al Estado algo así como 574 mil millones de pesos en 2022. Así lo informó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien justificó que de no aplicar ese plan, la inflación no sería de 8.16%, sino de 10.76%, y con ello colapsaría prácticamente la economía de nuestro país. Sin este paquete, la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16.
Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos. Y esta es una gran diferencia porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Y al respecto, también el presidente López Obrador se pronunció y afirmó que México va a la vanguardia y que es ejemplo del manejo de la crisis con medidas que los conservadores no aplicarían, como la de subsidiar los energéticos. Estas medidas no las aplican los neoliberales. Ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular. Y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Como quiera que sea, los mexicanos estamos pagando más por el litro de la gasolina, trátese de la que se trate, y el alza de precios en productos básicos incluso pega cada vez más fuerte, no solamente a los consumidores, sino también a los comerciantes. En Morelos, por ejemplo, el precio de la tortilla ya está llegando a los 30 pesos por el incremento en los insumos para su producción. A partir de este lunes, 1 de agosto, en Morelos, el precio del kilogramo de tortilla está en 28 pesos, confirmó el presidente del Consejo de la Masa y la Tortilla en el estado, Antonio Vázquez Quesada. En entrevista al Industrial no descartó que el precio del producto llegue a los 30 pesos para finales de mes, esto ante el aumento del más del 40% en los insumos para su producción. Incluso ante esta situación se prevé que continúen los ajustes en el precio dependiendo de cada tortillería. También reveló que los incrementos de insumos ahogan a los tortilleros, incluso más de 13 tortillerías han bajado sus cortinas por bajas ventas y altos costos en los insumos. Vázquez Quesada también dijo que actualmente la tonelada de maíz oscila en 9,500 pesos, cuando antes de la pandemia de COVID-19 se comercializaba en 5,000 pesos. Además reveló que si la tonelada de maíz rebasa el costo de 10,000 pesos, es muy probable que para finales del año se haga otro ajuste de 30 pesos el kilogramo de tortilla. También señala que tendrán que hacer esos ajustes, de otra manera tendrán que cerrar muchos más negocios del estado de Morelos. Incluso señala que ya algunos se han traspasado precisamente porque pues no es costeable. Desde Morelos, para las noticias de la noche, con Salvador García Soto, Guadalupe Flores, Heraldo Televisión. Pero mire cómo somos los mexicanos. Es que ante el incremento en los precios de la tortilla en nuestro país, la competencia desleal no para y se ha reflejado en la venta de tortillas falsas o piratas, así como lo escucha. Este tipo de alimento no se comercializa en las tortillerías formales, sino que son entregadas a establecimientos como taquerías, desayunadores, fondas, incluso en tienditas de la esquina, y uno de los estados más afectados por la piratería en las tortillas es Durango. En Durango, en Sinaloa y Coahuila se presenta un fenómeno que han estado señalando pues una organización a nivel nacional de los proveedores de la masa y la tortilla nixtamalizada, y es que su titular, su líder, Antonio de la Torre, ha hecho hincapié en de que esta tortilla, que está hecha con olote y no con maíz, pues la están comercializando muy barata porque pues no pagan el costo de la tonelada del maíz, ni tampoco los insumos del gas, de la luz, el seguro social de los trabajadores, las prestaciones, ya que ellos se movilizan como si fueran entregos en diferentes restaurantes, taquerías, en algunos establecimientos donde la tortilla es el insumo principal y que la venden pues por volumen. El kilo a ellos lo traen a 13 pesos cuando la tortilla nixtamalizada en Durango alcanza los 18 hasta los 22 pesos, por lo cual ha pedido la intervención de las autoridades federales y estatales para que pues le den freno a este tipo de comportamientos
competencia desleal porque es una tortilla que no cumple con los nutrimentos de la canasta básica de consumo del ser humano, ni mucho menos pues es una competencia leal con todos los demás que están trabajando en pro de generar empleo y de una nutrición para todos los mexicanos. Así las cosas en Durango, les informa Ignacio Mendívil para Heraldo Media Group. Bueno, pero Durango no es la única entidad. Incluso aquí en la Ciudad de México, en alcaldías como Tláhuac o Iztapalapa, también se está dando de una manera considerable y desmedida la venta de este tipo de producto pirata en las tortillas. Pero ¿cómo puede uno darse cuenta si es pirata o no? Dicen los representantes de la Cámara de la Tortilla que esta tortilla pirata desprende un olor a químico e incluso agrio antes de ser calentada incluso la tortilla, mientras la tradicional de maíz no despide olores de ningún tipo más que el maíz puro. Y vámonos con más información y otros asuntos. En el caso de temas internacionales, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó a las 22:40 de la noche en Taiwán esta mañana, tiempo de México. Esto a pesar de las amenazas de China, que incluso llegó a advertir que podría derribar el avión en el que Nancy Pelosi iría incluso acompañada por 5 congresistas más, entre ellos Gregory Meeks, de jefe del Comité de Exteriores de la Cámara Baja. Aunque no confirmaron la visita oficialmente, es una gira que comenzó este lunes por la región Asia-Pacífico. Qué tensión la que puede generarle al mundo entero, y con esto de las amenazas de hacer estallar una bomba nuclear, pues genera la visita de Nancy Pelosi, quien en su cuenta de Twitter, la demócrata destacó que su visita reitera el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y el respaldo a una democracia sólida y vibrante, y lo llamó un importante socio Indio-Pacífico. Y esto, pues la verdad es que nos hace pensar en el poder que fue Estados Unidos hasta hace no mucho, y que al parecer cada vez más esa potencia que la distinguió durante varias décadas parece que empieza a perder fuerza frente a los asiáticos. Y en cuanto se dio la llegada de Nancy Pelosi a ese país, un grupo de personas la recibieron en su hotel con gran algarabía. Y por su parte, el Ministerio de Defensa de Relaciones Exteriores de la República Popular China precisamente lanzó un comunicado donde condena de manera enérgica la visita de Nancy Pelosi. Afirma que perjudica gravemente la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, además de dañar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pues según el país asiático, viola su soberanía. Bueno, quien también se pronunció sobre el tema es el expresidente de los Estados Unidos. No dejó pasar la oportunidad, de hecho no está dejando pasar casi ninguna oportunidad para hacerse presente, pues en sus intenciones está volver a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump llamó a Pelosi loca y cuestionó su llegada a Taiwán, pues asegura que nada de lo que hace le sale bien. Así las cosas de esta visita y la tensión que ha desatado
pues también tuvo un impacto negativo en los mercados del mundo. En México, el peso cayó en más de 2%, el equivalente a 43.2 centavos. Los mercados de divisas y bursátiles a nivel internacional no están teniendo un buen inicio en agosto, pues por segundo día consecutivo cerraron en terreno negativo. Esto ante el incremento de las tensiones políticas entre China y Estados Unidos, que elevan los riesgos de una mayor desaceleración económica en China, y el regreso de la especulación sobre el futuro de la política monetaria estadounidense, pues hoy varios oficiales de la Reserva Federal señalaron que la inflación se mantiene en niveles elevados y que por lo tanto deberán seguir subiendo las tasas de interés. Así, el peso cerró la sesión con una depreciación de 2.12%, cotizando alrededor de 20.79 pesos por dólar. Esta depreciación fue la mayor desde el 13 de junio pasado y se debió a un fortalecimiento del dólar estadounidense ante una mayor demanda por divisas libres de riesgo, luego de que se confirmara y se llevara a cabo la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Con excepción del peso mexicano, las divisas más depreciadas fueron las de economías productoras de materias primas, ante caídas en los precios de metales industriales, toda vez que China, que está en riesgo de una mayor desaceleración económica, es demandante del 50% de los metales internacionales a nivel global. En los mercados accionarios, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 1.02%, mientras que los principales índices de Estados Unidos también cerraron la sesión con pérdidas. El Standard & Poor's 500 se contrajo 0.67%, el Dow Jones perdió 1.23% y el Nasdaq descendió 0.16%. Las pérdidas en Europa fueron ligeras, con bajas de 0.06% en la bolsa de Reino Unido y de 0.23% en la alemana, mientras que el índice Stock Europe 600, que agrega cerca del 90% de la capitalización de mercados del continente, se contrajo 0.32%. Mientras que en el mercado asiático se registraron las pérdidas más fuertes ante la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, de ahí que el índice TAIEX de la bolsa de Taiwán perdió 1.31%, las bolsas de Shanghái y Hong Kong cayeron 1.95% y 2.36% respectivamente, además del contagio de la bolsa de Japón, con el Nikkei 225 perdiendo 1.42% en la sesión de hoy. Para Noticias de la Noche con Salvador García Soto, Verónica Reynolds, Heraldo Televisión. Bueno, vamos a dar un giro a la información y le voy a soltar una pregunta. ¿A usted qué tipo de taco le gusta? Le pregunto esto porque el fin de semana en Metepec, más de 150 voluntarios elaboraron el taco de pastor más grande del mundo. Midió 119 metros, utilizaron 115 kilos de tortillas, 1 tonelada de carne, 80 kilos de cebolla, cilantro y otros 80 de piña. Con esto se rompió el récord, que era de 107 centímetros de un taco de carnitas en Querétaro. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, ya son 91 los casos de viruela del mono en nuestro país. Además, feministas y familiares de desaparecidos se manifestaron afuera de la Secretaría de Gobernación y ya verá al regresar qué les contestó el secretario de Gobernación. Le tendremos los detalles. Vive al máximo la experiencia Aeromar con los beneficios que podrás disfrutar en cada viaje. Snacks y bebidas a bordo sin costo. Asientos cómodos que podrás elegir a tu gusto. Equipaje de mano de hasta 10 kilogramos sin cargo adicional. Aviones ATR amigables con el medio ambiente. Cambios en reservaciones. Acceso al Salón Aeromar. Vuela seguro, vuela con Aeromar. Nunca imaginé extrañar tanto un lugar. Hoy que estoy aquí, frente a estos escenarios, puedo admirar al fin sus colores vibrantes. La calidez de su gente me hace sentir bienvenida, mientras pruebo los sabores de su cocina y conozco a personas entrañables. Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces ¿por qué? Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero. También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. 65ª Legislatura. Mafioso, cocinero, buchona, mula, narcomenudista o celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Si yo fuera ustedes, estaría todos los días viendo 360 Vida Sana. Nos estamos esperando acá de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. No se lo pierdan por Heraldo Televisión. Clínica Dental Dr. Alfonso Aces Caso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Aces Caso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. I'm a mama, papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. But y'all break up to my head. It's your space race close to my love. Freak out in a brunette daydream. Oh yeah. Con esto estamos de regreso en las noticias de la noche. Es el tráiler Moonage Daydream del documental sobre la vida del cantante británico David Bowie, figura importante del rock durante casi 5 décadas. Él murió en 2016 a sus 69 años después de haber padecido cáncer. La cinta también contará con material inédito entre música y presentaciones exclusivas. Será el próximo 16 de septiembre cuando se estrene en pantallas de cine. I'm a mama, papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. But y'all break up to my head. It's your space race close to my love. Freak out in a brunette daydream. Pues ahí estaremos yendo a la pantalla grande a ver la vida inédita de esta gran estrella del rock and roll del siglo pasado y que todavía, pues, 16 años en este siglo siguió escribiendo su historia. Vámonos a otra información porque en temas de salud sigue habiendo noticias. México ya suma 91 casos de viruela del mono, los cuales están distribuidos en 15 estados de la República, y la Ciudad de México es la entidad que tiene más contagios. Ya son 45
seguido de Jalisco con 22. Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Estado de México presentan 3 casos cada uno. Cabe señalar que en el mundo se han registrado ya casi 20,000 casos en 78 países y por eso la Organización Mundial de la Salud tuvo que declarar emergencia sanitaria esta enfermedad. Mientras tanto, el COVID sigue imparable. Tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 21,363 contagios para un total ya de 6,782,980 situaciones de esta enfermedad, en tanto que han fallecido 133 personas más en las últimas 24 horas, con lo que suman 327,883 defunciones. Y así los contagios, aunque de nueva cuenta, el subsecretario de Salud, para no variar, Hugo López-Gatell, informó que hay una tendencia de reducción. Ya tenemos esta tendencia muy claramente establecida a la reducción de la epidemia. La reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa. La noticia positiva adicional es que habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más a la alza. Sin embargo, no, ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria. Es la misma cantaleta y la misma película de parte de Hugo López-Gatell que hemos escuchado desde hace 2 años y 5 meses. Cambiando de tema, le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación congeló la difusión de cualquier información sobre vacunas caducas bajo el argumento de que se podría poner en riesgo la seguridad nacional. Los ministros Loretta Ortiz y Juan Luis González concedieron la medida cautelar para que el gobierno federal no entregue dicha información. En otros asuntos, escuche este dato. Es que de acuerdo con un estudio elaborado por el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, cada estudiante de educación básica consume en promedio 550 calorías y 3 productos ultraprocesados durante la jornada escolar, lo que incrementa los índices de obesidad y sobrepeso en menores de edad. Es que prácticamente están consumiendo el doble de lo necesario para un desarrollo sano en los niños. 3 productos chatarras concentran más de 500 calorías que diariamente consumen los niños de las escuelas de México, provocando el sobrepeso infantil. Los productos que más se consumen en las escuelas de nivel básico son las papas, galletas y refrescos. Integrantes del Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, RENVIM, realizaron una auditoría a una escuela y recolectaron 1,238 residuos de plástico provenientes de comida chatarra, los cuales contienen químicos relacionados con enfermedades y daños al medio ambiente. Cada alumno consume 500 calorías provenientes de 3 productos ultraprocesados. Este tipo de productos son reconocidos porque no son esenciales para la dieta de la población. Por el contrario, se sabe que actúan e inhiben en los puntos de saciedad para que nosotros consumamos más calorías y tengamos una ganancia de peso progresiva. Por ejemplo, por cada 100 calorías que comemos extras, vamos a subir hasta 5 kilogramos de peso en un solo año. Para hacer conciencia de este problema, el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México realizaron una protesta afuera de la Secretaría de Educación Pública, donde colocaron una montaña de basura hecha con las envolturas de comida chatarra. Encontramos más de 60 aditivos como texturizantes, saborizantes, potenciadores del sabor, que ya están relacionados con todas estas enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, hígado graso, aumento de triglicéridos y de colesterol también. En ese mismo sentido, toda la basura, como podemos ver acá, tardará hasta 450 años en degradarse, lo que ocasionará que durante todo ese tiempo va a permanecer en los ecosistemas.
Actualmente, 4 millones de menores viven en México con sobrepeso y obesidad, por lo que integrantes de Remdin exigen a las autoridades la aprobación a la Ley Central de Educación para crear entornos saludables. Estamos aquí para llamar la atención de la autoridad educativa y recordar ese compromiso de formalizar la asignatura de vida saludable para que haya una consistencia entre lo que se dice dentro de las aulas y lo que sucede afuera de las escuelas. Entonces, queremos llamar la atención de la autoridad, pero también de la opinión pública sobre la necesidad de recordar que esta es una agenda de derechos de la infancia, de derecho a la alimentación, pero también a la salud, pero también a un medio ambiente sano. Integrantes del Poder del Consumidor mencionan que aunque la gran mayoría de las empresas han reformulado sus productos para disminuir la cantidad de grasas saturadas, azúcares y sodio, han tenido que sustituirla con colorantes, lo que también provoca hiperactividad y déficit de atención para los alumnos. Javier Ruiz, Heraldo Televisión. Miren, en diciembre de 2021 hubo un encontronazo entre diputados y senadores con representantes de empresas que se encargan de vender este tipo de productos con altos contenidos de sodio, de azúcares, de grasas que generan obesidad infantil. 7 de cada 10 niños están por arriba de su peso ideal. Este encontronazo se dio en medio de una discusión para prohibir precisamente la venta de este tipo de alimentos o comida chatarra, tanto en las escuelas primarias como en las prepas y en las secundarias. Sin embargo, la auditoría que hace el Poder de Consumidor pues revela que se están pasando por el arco del triunfo estas medidas legales y donde se pregunta uno, ¿dónde está la maestra Delfina? ¿Dónde están las autoridades de la Secretaría de Educación haciendo esta revisión o impidiendo la venta de estos productos en las escuelas? Ya sé, están haciendo campaña política por un cargo al Estado de México en este caso. Y esta tarde, madres de desaparecidos y colectivos feministas se manifestaron afuera de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia y solución a sus casos. El secretario Adán Augusto López salió a dialogar con los inconformes que lo increparon y cuestionaron la actuación del gobierno federal. Pero mire, no resistió un minuto de diálogo en son de paz, como iba inicialmente en su disposición a tratar con las madres buscadoras. Vea por qué. A ver, señora. ¿Usted confía en mí? La verdad yo no confío en Bueno, pues yo tampoco confío en usted. Como hace mucho no se veía, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió del edificio ubicado en Bucareli para dialogar con un grupo de mujeres, entre las que se encontraban familiares de personas desaparecidas y colectivos que denuncian acoso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los familiares de desaparición forzada habían colocado un campamento sobre la calle de Abraham González, mientras que un grupo de mujeres integrantes de colectivos feministas tomaron los accesos al edificio. Tras la toma del edificio del centro histórico, la Comisión de Derechos Humanos denunció la desaparición de expedientes de víctimas, documentos que mantuvieron bajo resguardo del grupo feminista. De forma inesperada, Adán Augusto López salió del inmueble para buscar un diálogo con las mujeres. Fue un momento ríspido y atropellado, con gritos por parte de las manifestantes y con un funcionario que le pidió a su comitiva dejarlo solo para escuchar su pliego petitorio. Doña Carmen, mete a una muchachita, a un joven que te sepa escribir a máquina y van haciendo la relatoría del asunto. Cuando ya lo tengas, pues, computadora, pues, cuando ya lo tengas, pasa con el asunto de la clemencia y hacemos lo mismo. Y ya al final, cuando ya hayan terminado todos los 5, 6, 10 asuntos, yo voy a entrar con ellos y les voy a decir, este asunto lo vamos a solucionar así, le voy firmando y le voy sellando. Hubo momentos donde ambas partes no se entendieron, tanto las mujeres pedían la atención del funcionario, mientras que Adán Augusto buscaba mantener el diálogo. Pensé que tiene poder resolutivo, todo que nos tiene está dando un la procedimiento y se va a resolver con paciencia, prudencia e inteligencia.
Al final, el secretario de Gobernación pidió que se realizara una minuta con las demandas de los manifestantes para buscarles una solución. Después salió caminando hacia un restaurante ubicado frente al Senado de la República. Para Heraldo Televisión, Israel Lorenzana. Pues es que, entre otras cosas, las madres buscadoras no creen en la palabra de las autoridades federales, que han tenido que hacer un trabajo de ir por todo el país, por todas las entidades, removiendo con varillas, palos y picos, aflojando la tierra para encontrar restos humanos, y han ocurrido demasiados hallazgos, más de lo esperado, y ahora son ellas las que están pidiendo prácticamente una tregua a los representantes del crimen organizado para que las dejen buscar en paz a sus hijas, a sus hijos. Y por eso, entre otras cosas que le piden a la autoridad, es que simple y sencillamente les den la seguridad para seguir haciendo lo que se ha convertido su trabajo en los últimos años. A ese nivel hemos llegado, y por eso las mujeres, madres buscadoras, dicen que no creen en las autoridades, y así les respondía el secretario de Gobernación. Vámonos a otros temas, porque durante este diálogo y tras ser cuestionado el secretario de Gobernación, después de responder a familiares de personas desaparecidas, de que no confía en ellos, pues este era el momento. Firmado y sellado, no nada más palabras. A ver, señor. ¿Usted confía en mí? Ay, la verdad, yo no confío en Bueno, pues yo tampoco confío en usted. No, y le voy a decir que yo soy una madre de una desaparecida. Y por eso mismo no confío en las autoridades. Yo necesito papel, con firma y sello. No palabras. Yo le voy a firmar y le voy a sellar la cosa, por favor. Bueno, lo que hoy hizo Adán Augusto, una de las corcholatas del presidente de la República para sucederlo en la presidencia, pues recordó a la tarde lluviosa del 3 de octubre de 2014, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, en aquel momento secretario de Gobernación, salió a platicar con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que marcharon con sus batas de laboratorios, sus burros blancos de peluche y con sus banderas guindas, para entregar un pliego petitorio luego de una reforma al reglamento interno de la institución. Y mire, la Fiscalía General de Zacatecas emitió una ficha de búsqueda de José López Robles, padre de Yoawi, el cantante del spot de Movimiento Naranja y creador del grupo musical Venado Azul. Desapareció este lunes en Valparaíso, Zacatecas, una de las entidades, pero también uno de los municipios más azotados por el crimen en todo el país. En un comunicado, Movimiento Ciudadano informó que se encuentra en comunicación con las autoridades del gobierno de Zacatecas, que brindan todo el apoyo a la familia y que el partido levantó la denuncia correspondiente. Ojalá que allá en Zacatecas no le contesten a esta familia lo que hemos venido escuchando en los últimos meses, de que hay que encomendarse a Dios solamente. Esta noche me enlazo hasta el penal de Santa Marta, Acatitla, donde fue liberada la segunda mujer con ayuda del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y tras la visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a aquel lugar de Santa Marta, Acatitla. Querido Gerardo, muy buenas noches. Adelante con tu reporte, por favor. Así es, Alex, excelente noche, te saludo con muchísimo gusto desde el penal de Santa Marta, Acatitla, con buenas noticias. Hace algunos minutos logró su libertad la señora Mara, una mujer bastante joven, 23 años de edad, quien permaneció más de 3 años al interior de este centro de readaptación social. Platicamos brevemente con ella, esto es lo que nos ha comentado. Igual al magistrado, que me ayudó muchísimo también. Yo no creía, ahora lo creo que sí. Gracias a los licenciados puedo estar con mi familia, con mi hijo, que es lo que más amo en este mundo. Mi hijo, que tiene el tiempo que yo estuve aquí, no lo he podido ver. Y en estos momentos
quiero ir a ver a mi bebé porque sé que le hago muchísima falta. Al lugar acudió el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. Acá sus palabras. Yo quiero decirles que en realidad Mara debió haber estado máximo en privada de libertad 2 años, 8 meses, que era la mitad de la pena que le correspondía. Sin embargo, este proceso se retrasó y estuvo más de 3 años. Y luego de permanecer más de 3 años en prisión, el día de hoy, Alex, la señora Mara sale en completa libertad. Fue acusada de robo y el día de hoy se va a reencontrar con su pequeñito, un niño de tan solo 3 años de edad. El día de hoy, y luego de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo de la visita que realizó el ministro presidente Arturo Saldívar en mayo pasado, se logra la liberación de esta mujer que permanecía presa al interior del penal de Santa Marta, Catitla. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte, que tengas buena noche. Y le cuento aquí, ¿se imagina tener el esqueleto de un dinosaurio en casa? Pues en Nueva York una persona pagó $6.1 millones, algo así como 120 millones de pesos, por un fósil de un Gorgosaurus en la casa de subasta Sotheby's en Nueva York. La especie fue encontrada en 2018 en Montana, Estados Unidos. Vivió hace 77 millones de años, mide 10 pies de alto y 22 de largo. ¿Usted lo hubiera comprado? ...6 metros de altura de este fósil, y conozco un mexicano que seguramente sí lo hubiera comprado, porque tiene uno muy parecido, si no es que un poquito más alto, en el recibidor de su casa allá en San Pedro Garza García. Se trata del exalcalde panista, no sé si lo recuerda, Mauricio Fernández Garza, que incluso fue una de las primeras voces que quiso regular la marihuana. Pero es momento de hacer una pausa, y al regresar, el presidente López Obrador le envió una carta a su homólogo Joe Biden por las diferencias con el Tratado de Libre Comercio. Con eso y más, regresamos. Contratar un seguro en Inter.mx es muy fácil, pero ¿cómo sé cuál es la mejor opción? ¿En serio? ¿Qué tipo de cobertura crees que vas a necesitar? Obvio, necesito la amplia. ¿Viste cómo en Inter.mx le quitaron lo complicado a los seguros? Contrata el seguro de tu coche con un tap-tap.
Vive al máximo la experiencia Aeromar con los beneficios que podrás disfrutar en cada viaje. Snacks y bebidas a bordo sin costo. Asientos cómodos que podrás elegir a tu gusto. Equipaje de mano de hasta 10 kilogramos sin cargo adicional. Aviones ATR amigables con el medio ambiente. Cambios en reservaciones. Acceso al Salón Aeromar. Vuela seguro, vuela con Aeromar. La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al Gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. La parrilla es para todos y todos podemos hacerla bien. Te invito a que compartamos la magia del fuego y la brasa. Recetas, invitados, asador y mucho sabor con GastroLab. ¡Que chille! A la parrilla con Robe Grill por Heraldo TV. Clínica Dental Dr. Alfonso Aces Caso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación orología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Aces Caso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Cocina, entretenimiento y actualidad en un solo programa. Todo al estilo de Paulina Abascal. Yo seré tu guía en esta nueva aventura. Te espero en Al estilo de Paulina Abascal. Ya lo sabes, por el Heraldo Televisión. Así, entre fuegos artificiales, culminó una edición más de la Guelaguetza, un festejo tradicional lleno de música, bailes, colores y gastronomía oaxaqueña que año con año se celebra en la capital del estado y donde participan más de 13 delegaciones de las 8 regiones de la entidad. Por supuesto que en parte de la gastronomía está también el mezcal. Vamos a cambiar de tema porque el presidente López Obrador reveló que hoy le envió una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden por las diferencias en el TEMEC por el tema energético. Es un tema que todavía no termina y destacó que México no se vende y aseguró que la misiva tiene el objetivo de cuidar la buena relación entre ambos países. Ahora que hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema. Que no nos traten o nos dejemos, que nos traten como colonia, porque México es un país independiente, libre, soberano. Para decirlo de manera sencilla, México no se vende. México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen. Mire, desde el primer día que inició esta disputa en este más reciente capítulo, la había adelantado en mi columna Contra las Cuerdas del Heraldo de México, que publico de domingo a jueves, que era un asunto donde López Obrador poco a poco le iba a ir sacando jugo a su narrativa de nacionalismo y que este conflicto finalmente pues lo tendrá que dirimir en todo caso un panel internacional de abogados expertos, pero eso por lo menos va a tardar 2 años o más y es de seguir en este tono la confrontación, lo más seguro
que sea el sucesor de Andrés Manuel López Obrador quien herede este tema para el próximo sexenio. Y mientras tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el 30 y 31 de agosto será su reunión plenaria y asistirán distintos funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para que informe sobre las consultas del TEMEC. Vamos a invitar al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores, vamos a invitar también a la secretaria de Energía, al director del Seguro Social y vamos a invitar también, esperamos que a Economía para ver el tema de la consulta que están llevando a cabo sobre la interpretación del TEMEC en materia energética. Y a pesar de estas inconformidades de Estados Unidos y que se sumó Canadá también a el gobierno de Joe Biden, el canciller Marcelo Ebrard descartó que México vaya a salir del TEMEC. Por supuesto que el tratado es muy importante para México y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados respecto a un tema, pues no quiere decir ni se va a colapsar la relación bilateral ni que vamos a dejar de estar en el tratado. Eso no es así, ni tenemos ninguna indicación del presidente en esa dirección. Al contrario, vamos a seguir adelante el proceso de diálogos previos, en su momento las consultas, vamos presentando los argumentos y yo les voy a ir informando. O sea, ¿no? Esta insistencia en que tiene que haber un conflicto mayor con Estados Unidos creo que carece de fundamento desde mi punto de vista porque no es el objetivo de México. Hasta aquí las noticias de la noche de este martes 2 de agosto. A nombre del titular de este espacio, Salvador García Soto, yo soy Alejandro Sánchez. Gracias por habernos acompañado. Éxito.